Le bendecimos en el nombre de Jesús. Seguimos analizando este bonito libro titulado El llamamiento. Uno de los puntos es que el Señor tiene un trato especial con las personas llamadas. Tiene una relación especial con esas personas que el Señor llama. Después del llamado sobrenatural, normalmente empieza un trato especial de Dios con la persona llamada, donde Dios va moldeando el carácter mediante una relación. En anteriores vídeos nosotros hemos visto cómo el Señor llama la atención de las personas llamadas. Moisés, por ejemplo, una zarza que ardía y no se consumía. Eso hizo acercar a Moisés a esa zarza. Y cuando se acerca a Moisés, ahí Dios le da como la palabra profética o le dice las diferentes instrucciones. Una de ellas, nada más que se acerca, quítate los zapatos, que el lugar donde tú estás santo es. Pero Dios le da la palabra y le dice, quiero que saques aquí a mi pueblo de Israel, de Egipto, perdón, que está Israel allí, y lo lleves hacia la tierra prometida, a un lugar que fluye leche y miel. Esa es la visión amplia de Moisés. Pero en el medio, o al principio, hay una llamada de atención. Cuando Moisés accede al llamado voluntariamente, también a veces hay que dejar cosas. Por ejemplo, Moisés dejó las ovejas que estaba cuidando, las dejó. Eliseo dejó lo que es las 12 yuntas de bueyes. Pedro y otras personas dejaron de la pesca. O sea, para introducirse al llamado que Dios tiene para con nosotros, a veces hay que dejar cosas, entregarle cosas al Señor. Yo recuerdo cuando el Señor me llamó, hizo ese fogonazo. En mi caso fue una palabra profética. Un profeta acá anciano de la ciudad pues vino a mi casa y me profetizó, me dijo, te veo encima de unos montones de tierra predicando a personas de otras nacionalidades. Esa fue la palabra del Señor, esa fue el fogonazo, esa fue la llamada de atención, esa visión profética. Esa visión profética después se me confirmaría y el Señor me quería en tierras de Argentina y Bolivia. Entonces, antes de ir, el Señor pues me empezó a demandar cosas, ver películas de cine, ver fútbol, todo eso. Pues el Señor me lo pidió y se lo entregué gustosamente en el altar. Y después de eso sí viajé para allá, para tierras de Argentina y Bolivia. A veces para introducirnos en cosas mayores tenemos que entregarle cosas al Señor. La bendición de Abraham estaba después de que él iba a sacrificar a su hijo Isaac. Dios le pide, dice, Dios probó la fe de Abraham pidiéndole ese sacrificio de su único hijo, y Abraham accedió. Y cuando lo iba a matar, Dios le dijo, detente, que sé que me temes, que eso que yo te he pedido, tú me lo has entregado, por cuanto no me has rehusado a tu único hijo. Dice, yo te bendeciré, tu descendencia será como la arena del mar, las estrellas del cielo, y tu descendencia ocupará las ciudades de tus enemigos. Ahí está la bendición, escondida detrás de una prueba de fe, una prueba del sacrificio de su hijo Isaac. Ahí estaba la bendición. Y pues el Señor me pidió todas esas cosas y yo se las entregué y accedí pues a esa dimensión que Dios tenía preparada para mí, que era tierras de Argentina y de Bolivia, y empezamos a predicar la palabra del Señor. Sin saber, el Señor me estaba consagrando y empecé a ver los primeros casos de sanidad divina allá en el norte de Argentina, llamada una ciudad Tucumán, que la llaman la Buenos Aires del Norte. Los primeros casos de sanidad
pues empecé a ver en el ministerio. Después de que aceptamos ese llamado, después de que el Señor pues llama nuestra atención, Dios va moldeando nuestro carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es un conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad, o por lo que se distingue de las demás. Yo tenía ese pensamiento, ese hábito de ver cine. Hacía las reuniones y me recompensaba en casa con una película de las que se podían ver, igual de dibujos animados o otras motivacionales, quizás de deportes, pues aquellas que se podían ver dentro del ámbito cristiano, que no sean dañinas para nuestra vida. Eso estaba viendo, y también pues me iba a ver el fútbol, que si la Champions, la Liga, le daba cierto seguimiento, pero el Señor es lo que me estaba demandando. Yo, pastor, no, que ver cine no es malo, que ver películas no es malo. Y pues en este caso pues es la demanda que el Señor puso a mi vida. Es algo que no se puede poner como doctrina, pues algo que demandó Dios de mi vida, porque algo del llamado de Dios, como estamos viendo, es el trato especial de Dios con los llamados. Y el llamado es voluntario, tú te vas adentrando, y el ser humano por sí mismo no va a poder alcanzar ciertas cosas. Necesita unas instrucciones, un trato especial de Dios con la persona llamada. Y yo recuerdo una vez, porque Dios es bien bondadoso, recuerdo una vez donde llegué de la iglesia, llegué lleno de Dios, mi copa estaba rebosando. Y yo recuerdo que me puse a ver un partido de fútbol, casi 2 horas viendo ese partido de fútbol. Ese comentarista, pues yo lo estuve escuchando durante 2 horas, y a veces nosotros no sabemos. La persona que está comentando el fútbol tiene un espíritu. Cuando él habla, no sabemos dentro de él lo que tiene. Si tiene espíritus inmundos, si practica hechicería, brujería, si está en el pecado, si va a discotecas, si consume drogas, no lo sabemos. Nosotros le estamos escuchando 2 horas. Entonces esas 2 horas nos transfiere lo que esa persona tiene. Y recuerdo que cuando ya apagué la tele, yo me sentía peor que cuando había salido del culto. Y yo dije, pero ¿qué pasa? Y que te estaba transfiriendo pues algo que no provenía de parte de Dios. Por eso, en su infinita sabiduría, Dios me pidió que le entregara el fútbol, que le entregara a ver películas de cine, pero otras personas Dios le está demandando otras cosas, quizá de su carácter. Dios a Moisés le tuvo que dar identidad, porque Moisés él no se creía valioso para hacer la voluntad del Señor. Dice que yo soy falto de habla, falto de elocuencia. Tenía como falta de identidad Moisés. Por eso, en ese trato especial de Dios con los llamados, Dios le dice, pues ¿quién hizo al hombre? ¿Quién hizo la boca? ¿Quién emite sonido? Gracias a mí. Pues yo te voy a dar la sabiduría, yo te voy a dar la elocuencia. Dios le tiene que dar identidad a Moisés, y lo hace mediante un trato con este hombre de Dios llamado Moisés. ¿Qué significa una relación? Una relación es correspondencia, conexión que hay entre dos o más cosas. Trato o unión que hay entre 2 o más personas o entidades. Conexión, correspondencia, trato, comunicación de alguien con otra persona. Y dentro de ese trato, la obediencia y sobre todo la revelación nos van a hacer crecer y descifrar cuál es la demanda de Dios en nuestra vida. La revelación tiene que ver mucho con la amistad con el Señor, con pasar tiempo en la presencia de Dios. Dios
tenía especial amistad con Abraham y le reveló cómo Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas. La revelación nos da dirección del Señor. La persona llamada, nota aquí, debe poner mucho de su parte e ir obedeciendo cada paso que Dios le vaya indicando. Si no, realmente es muy difícil que haya un crecimiento. El Señor pues demanda de nosotros una obediencia. El Padre durante el camino nos va a animar, nos va a premiar, nos va a proteger, nos va a cuidar, pero también nos exigirá, corregirá y nos disciplinará. El Señor le encanta que nosotros le obedezcamos. Yo recuerdo una vez que el Señor pues me dijo, no vayas a la ciudad de Bilbao. Pero fíjate, igual yo no entendí bien, yo no sabía las consecuencias de lo que pudiera ocasionar eso y no le hice caso y fui a la ciudad de Bilbao y fíjate que el Señor me reveló como una tormenta y en esa tormenta caía granizo y ese granizo redestruía parte de lo que es esta casa. El Señor estaba realmente airado, entonces yo me metí un día de ayuno con el Señor y le pedí perdón, me humillé delante de la presencia del Señor y le pedí perdón por haberle desobedecido. El Señor mira mucho que nosotros le obedezcamos. Tenemos que obedecer al Dios Todopoderoso. Y otra de las veces el Señor me dijo, no vayas a la República Dominicana, pues te va a pasar esto, esto y esto y esto. Y realmente en aquel tiempo era sensible a los sueños, pero igual no tan sensible. Y desobedecí al Señor y pasaron aquellas cosas que el Señor me había revelado en sueños. Por eso en ese trato de Dios con el hombre es muy importante la obediencia y la revelación. Una amistad con el Señor para seguir creciendo y para seguir avanzando. Les bendecimos en el nombre poderoso del Señor.